Fueron íconos de la televisión latinoamericana en los años 90, rostros inolvidables de la exitosa telenovela Marimar. Pero detrás del glamour y la fama, muchos de sus protagonistas enfrentaron destinos marcados por tragedias, accidentes devastadores y vidas personales que se derrumbaron en silencio. En 2025, sus caminos han tomado rumbos inesperados, algunos desaparecieron del ojo público, otros luchan con secuelas físicas y emocionales. ¿Dónde están hoy los actores de Marimar? La verdad te conmoverá. Thalía, quien interpretó a Marimar Pérez / Bella Aldama, tenía 22 años en 1994 cuando encarnó a la inocente joven costera que evolucionaría en una mujer fuerte y vengativa. Su actuación marcó a una generación, pero su vida tras el estrellato fue menos brillante. Aunque casada con Tommy Motola desde 2000 y madre de 2 hijos, Sabrina y Matthew, la relación estuvo plagada de rumores de infidelidades y aislamiento. Tras la muerte de su madre, enfrentó una profunda depresión, y sufrió una extraña enfermedad de Lyme que la mantuvo en cama durante meses. Perdió un embarazo en 2005, y ha confesado sentirse sola a pesar de la fama. Su hermana Laura Zapata la ha acusado de abandono familiar, lo que fracturó aún más los vínculos. Hoy, a los 53 años, vive entre Nueva York y Miami, con una fortuna estimada en $60 millones, pero su sonrisa mediática apenas oculta el vacío existencial que arrastra desde la juventud. Chantal Andere, quien dio vida a la despiadada Angélica Santibáñez a los 22 años, se convirtió en el símbolo de la villanía clásica mexicana. Detrás de su elegante porte se ocultaba una joven que jamás logró escapar de la sombra de su madre, la icónica actriz Jacqueline Andere. Su matrimonio con el productor Roberto Gómez Fernández terminó abruptamente tras solo unos años, dejándola emocionalmente devastada. Tiene una hija, Natalia, a quien ha criado en medio de angustias económicas y presión mediática. Sufrió un aborto espontáneo en 2013 que la sumió en el silencio. Su carrera fue marcada por altibajos, y sufrió una fuerte caída en el escenario en 2021 que le dañó la columna. Luchó contra la ansiedad y el insomnio durante más de una década. Hoy, con 53 años, vive en un apartamento en la Ciudad de México, con una fortuna reducida estimada en $1,3 millones, sin contratos estables, repensando el precio de ser eternamente la villana perfecta. René Muñoz, quien encarnó al entrañable padre Porres, tenía 56 años cuando iluminó la pantalla con su ternura y convicciones morales. Pero fuera de cámaras, vivía una vida muy diferente, solitario, profundamente religioso y enfrentando una homosexualidad reprimida en un medio conservador. Nunca se casó ni tuvo hijos, refugiándose en la fe mientras batallaba con una enfermedad hepática crónica. Fue diagnosticado con cáncer de estómago en 1999, enfermedad que ocultó durante meses por temor a perder trabajos. Murió el 11 de mayo de 2000, a los 62 años, completamente solo en un hospital público de la Ciudad de México. Apenas tenía posesiones al morir, su patrimonio apenas superaba los $20.000. Su legado actoral persiste, pero su vida fue marcada por el sacrificio, el silencio y una lucha interior que lo consumió lejos del calor del público. Kenia Gascón, quien interpretó a Brenda Icaza a los 28 años, daba vida a una mujer sofisticada y ambiciosa, muy distinta a la joven reservada y emocionalmente inestable que era fuera del set. Tras Marimar, fue marginada por no encajar en los estándares físicos de la industria, lo que agravó su ya frágil autoestima. Mantuvo una relación larga y secreta con una actriz casada, que terminó en escándalo. No tuvo hijos, pero ha hablado de un aborto traumático a los 32 años. Padeció bulimia durante casi una década y fue internada en una clínica psiquiátrica en 2011 por intento de suicidio. Su hermano murió en un accidente automovilístico en 2004, lo que profundizó su duelo constante. Actualmente, con 59 años, vive en Cuernavaca con su padre enfermo, sobrevive gracias a esporádicos talleres de actuación y tiene un patrimonio estimado en $150.000, muy lejos del glamour que alguna vez rozó. Rafael del Villar, quien dio vida al enigmático Gustavo Aldama, tenía 33 años cuando interpretó al padre perdido de Marimar. Aunque su personaje irradiaba misterio y redención, su vida personal fue caótica. Se casó con una modelo venezolana en 1997, pero el matrimonio duró solo 3 años y acabó en medio de acusaciones de violencia doméstica.
Tuvo 2 hijos, Joaquín y Sofía, pero perdió la custodia tras una batalla legal dolorosa. Su carrera se apagó rápidamente tras ser vetado de Televisa por problemas de conducta. En 2008, fue arrestado por conducir ebrio y cayó en el olvido mediático. Enfrentó un diagnóstico de fibrosis pulmonar en 2015 y desde entonces su salud ha ido en declive. Vive a los 64 años en Guadalajara, donde imparte clases de teatro en una secundaria, subsistiendo con una pensión modesta. Su patrimonio ronda apenas los $100.000, y pasa sus días solo, mirando en el televisor las telenovelas que alguna vez protagonizó. Nicky Mondellini, quien dio vida a Natalia Montenegro con tan solo 28 años en 1994, aportó una mezcla inquietante de sofisticación, frialdad y manipulación al papel del antagonista elegante. Sin embargo, detrás de la cámara, su vida se convirtió en una danza entre la nostalgia y el silencio. Tras el éxito de Marimar, su carrera fue cayendo en un letargo que la condujo a papeles secundarios y largos periodos de desempleo. Se casó con el productor italiano Giorgio Mancini, con quien tuvo 3 hijos, Alessia, Enzo y Martina. La familia, sin embargo, se fracturó tras una infidelidad pública que desembocó en un divorcio doloroso en 2011. Mondellini enfrentó una dura batalla contra el cáncer de mama en 2014 y, más recientemente, una severa pérdida auditiva que la obligó a retirarse parcialmente. Vive sola en Houston, alejada del bullicio, grabando audiolibros y reflexionando sobre lo efímero del éxito. A sus 59 años, su fortuna se estima en unos $600.000, gran parte invertida en la educación de sus hijos, pero emocionalmente, su riqueza se diluyó entre las sombras de un pasado que no termina de sanar. Ricardo Blume, quien interpretó al noble y firme don Fernando Montenegro con 61 años en Marimar, fue aclamado por su presencia paternal y voz grave. Pero tras dejar el plató, su realidad se llenó de grietas. Nacido en Perú, regresó brevemente a Lima tras su participación en la telenovela, donde fue recibido con frialdad por una industria que lo había olvidado. Su matrimonio con la también actriz Silvia León se resquebrajó tras la muerte de su único hijo, Alejandro, en un accidente automovilístico en 1998. Desde entonces, Blume cayó en una profunda depresión, negándose a actuar durante más de una década. Fue diagnosticado con Parkinson en 2015 y sufrió complicaciones respiratorias crónicas durante años. Falleció en Ciudad de México el 30 de octubre de 2020, a los 87 años, en una residencia para actores retirados, acompañado solo por una enfermera. Su herencia fue mínima, una propiedad modesta en Coyoacán y una cuenta bancaria con apenas $150.000, la mayoría destinados a gastos médicos. El hombre que representó la dignidad en pantalla murió entre el olvido y el eco de antiguos aplausos. Marcelo Buquet, quien personificó a Arturo Montenegro con 31 años, fue el galán enigmático que atrajo tanto por su belleza como por su ambigüedad moral. Pero tras el brillo del personaje vino el apagón de su carrera. Intentó abrirse paso en Hollywood a finales de los años 90, sin éxito, y acabó trabajando como mesero en Los Ángeles durante casi 3 años. Su matrimonio con la actriz venezolana Valeria Rojas terminó abruptamente en 2006 tras la pérdida de un embarazo gemelar. Nunca tuvo hijos. En 2011, una caída durante una obra teatral en Montevideo lo dejó con secuelas permanentes en la columna, lo que lo obligó a retirarse del escenario. Desde entonces, ha luchado contra una fuerte adicción a los analgésicos y ha sido internado 2 veces por sobredosis. Hoy, con 62 años, vive en una pequeña finca en Uruguay, apartado del mundo, sobreviviendo con regalías esporádicas y un fondo de ahorro estimado en $200.000. Su soledad contrasta con el magnetismo que un día lo convirtió en símbolo de deseo. Eduardo Capetillo, con solo 24 años cuando dio vida al conflictuado y apasionado Sergio Santibáñez, parecía tenerlo todo: fama, belleza y una voz que conquistaba multitudes. Sin embargo, la realidad fuera del set fue mucho más dolorosa. Tras casarse con la también actriz Bibi Gaitán, formaron una familia con 5 hijos: Eduardo Jr., Ana Paula, Alejandra, Daniel y Manuel. Aunque por años parecieron el matrimonio ideal, los rumores de infidelidad, separaciones y discusiones públicas marcaron su vida privada. Capetillo sufrió una crisis nerviosa en 2008 que lo llevó a un retiro prolongado del medio.
Fracasó en la política y fue diagnosticado con trastorno de ansiedad generalizada en 2017. Ha pasado por múltiples tratamientos psiquiátricos y episodios de aislamiento. Hoy, a sus 55 años, vive recluido en Morelos, donde cría caballos y evita apariciones públicas. Su fortuna, una vez valuada en más de $10 millones, se redujo a aproximadamente 1,2 millones tras malas inversiones y demandas legales. El ídolo juvenil vive como un fantasma de sí mismo, mirando con nostalgia el mar ficticio que alguna vez recorrió con Marimar. Alfonso Iturralde, quien encarnó al severo y autoritario Renato Santibáñez a sus 49 años, fue el antagonista silencioso cuya frialdad helaba la pantalla. Pero en la vida real, fue un hombre atormentado por demonios mucho más profundos. Tras la muerte de su esposa en 1999 por un infarto cerebral, Iturralde se entregó al alcohol y la soledad. Su relación con sus dos hijos, Javier y Natalia, se rompió tras una pelea por la herencia de su madre. Tuvo 3 intentos de suicidio entre 2003 y 2007, y fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide en 2010. Pasó sus últimos años internado en un centro psiquiátrico en Tlalpan, donde escribía cartas que nunca enviaba, convencido de que era perseguido por excompañeros de Televisa. Falleció el 4 de noviembre de 2022, a los 77 años, tras una falla renal múltiple. Su fortuna, estimada antes en $2 millones, fue consumida en su totalidad por tratamientos médicos y litigios familiares. Murió solo, sin funeral público, sin flores ni homenajes, como si su personaje hubiera absorbido su destino. Marta Zamora, quien interpretó a la estricta y dominante Perfecta en Marimar, tenía 39 años cuando dio vida a este personaje que encarnaba el juicio, la severidad y la intolerancia social. Lejos de la pantalla, su vida fue un calvario emocional. Se casó con el productor Arturo Bermúdez, pero la unión se quebró tras una década marcada por infidelidades y reproches. Tuvieron una hija, Daniela, quien dejó de hablarle en 2011 tras una disputa familiar. Su carrera declinó tras ser encasillada en papeles antagónicos. Fue diagnosticada con depresión crónica en 2008, en 2015, sufrió un accidente automovilístico que le causó lesiones permanentes en la columna. En 2020, perdió su casa por deudas acumuladas y desde entonces vive sola en un pequeño departamento rentado en Toluca. A los 70 años, su fortuna se estima apenas en $120.000, la mayoría destinada a gastos médicos. El rostro firme de Perfecta ya no impone, sino que refleja el paso del tiempo y una tristeza profunda que nunca encontró redención en la vida real. Luis Gatica, a los 33 años, encarnó al astuto y manipulador Bernardo Duarte, cuya avaricia movía gran parte del conflicto en Marimar. Aunque su papel le dio notoriedad, su vida fue una espiral descendente. Tras el éxito, cayó en una adicción al alcohol que lo llevó a varios centros de rehabilitación entre 1999 y 2006. Se casó con la actriz Silvia Mariscal, con quien tuvo un hijo, Bruno, que falleció trágicamente a los 11 años por una insuficiencia cardíaca. La pérdida los devastó y acabó en divorcio en 2008. Desde entonces, Gatica ha tenido relaciones breves y conflictivas. En 2017, sufrió una parálisis facial por estrés. Aunque sigue participando en telenovelas menores, vive en un estado de fragilidad emocional. A sus 64 años, reside en un modesto departamento en Ciudad de México y ha vendido parte de sus bienes. Su fortuna, que alguna vez superó el $1 millón, hoy se reduce a 180.000, y su mayor riqueza parece ser la memoria de un hijo que aún llora en silencio cada noche. Daniel Gaubri, con solo 29 años en Marimar, dio vida al simpático y noble Chuy, el amigo fiel de Marimar. Su sonrisa encantadora y energía juvenil contrastaban profundamente con su verdadera historia. Hijo de padres ausentes, creció en hogares adoptivos. Tras Marimar, su carrera nunca despegó como se esperaba. Se casó en 1998 con una maquillista, Carolina de la Torre, con quien tuvo 2 hijos, Emiliano y Sofía. Pero en 2004, Carolina lo abandonó tras descubrir sus problemas con el juego y las deudas. Daniel fue diagnosticado con trastorno de ansiedad generalizada en 2010 y desde entonces ha batallado con la estabilidad emocional. En 2016,
perdió la custodia de sus hijos por negligencia. Vive en un pequeño pueblo en Veracruz, alejado de los focos, sobreviviendo gracias a talleres de actuación para jóvenes. A sus 60 años, su patrimonio se calcula en solo $90.000. Su vida se volvió tan silenciosa como la de su personaje, un eco del pasado que aún sonríe, pero con los ojos tristes. Frances Ondiviela, de 31 años cuando interpretó a la elegante Cecilia Montenegro, brilló como símbolo de clase y sofisticación. Pero detrás de las cámaras, su vida fue marcada por la soledad. Nacida en España, emigró a México buscando estabilidad profesional. Se casó con un empresario venezolano, Luis Peralta, y tuvieron una hija, Valeria. Sin embargo, él desapareció durante la crisis económica de 2002, llevándose los ahorros familiares. Desde entonces, Frances crió sola a su hija mientras enfrentaba la indiferencia de los productores que la relegaban a papeles secundarios. En 2011, fue diagnosticada con fibromialgia, lo que afectó su movilidad y le impidió trabajar por largos periodos. Vive en Cuernavaca, en una casa que heredó de su madre. A sus 62 años, apenas conserva una fortuna estimada en $150.000. Con frecuencia escribe poesía sobre el desarraigo, la pérdida y el amor que no vuelve. La elegancia de Cecilia sigue viva, pero ahora envuelta en una melancolía silenciosa y digna. Amá Irani, con tan solo 17 años, interpretó la dulce y vulnerable inocencia del castillo, reflejo de pureza e ingenuidad en Marimar. Sin embargo, la vida de la joven actriz fue cualquier cosa menos inocente. Hija de la también actriz Anabel Gutiérrez, siempre vivió bajo la sombra de una madre dominante y exigente. Tras una fugaz carrera en televisión, se alejó de los reflectores para criar sola a su hija, Macarena, fruto de una relación tormentosa con un productor casado. Amá Irani batalló con trastornos alimenticios durante su juventud y enfrentó una dura etapa de depresión postparto. En 2010, perdió su casa tras ser víctima de una estafa inmobiliaria. Desde entonces, ha trabajado como instructora de teatro para niños en escuelas públicas, un trabajo que le ha devuelto algo de esperanza. A sus 48 años, vive en la periferia de la Ciudad de México con su hija adolescente. Su fortuna se estima en $75.000. La dulzura de inocencia sigue intacta, pero ahora esconde cicatrices que nadie ve, salvo ella, cada vez que se mira al espejo. ¿Quién es tu personaje favorito de Marimar? ¿Cómo te hace sentir saber que algunos de los actores ya no están con nosotros? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas publicaciones. Gracias por tu apoyo.